Potencia tu negocio con el camión Cineray T30 Dual. La mejor opción para transporte de carga para uso urbano. Soporta hasta 2 toneladas. Un utilitario de fabricación nacional y con 3 años de garantía. Llévalo con una entrega de 5.600.000 pesos y accede a una financiación exclusiva de 6 cheques sin interés. Descuento especial por pago contado. Te esperamos en nuestras sucursales San Martín Sur y Lavalle, Mendoza. En San Rafael, Avenida Mitre 765 y en San Luis, España 1150. Visita nuestra web www.autoferialorenzo.com. Autoferia by Lorenzo. Grupo Lorenzo. Cuatro minutos han pasado de las 9 de la mañana y estamos en presencia de Patricia Marcos, psicoanalista. Buen día, Pati, ¿cómo estás? Hola, buen día, un gusto, encantada. Igual, bueno, vamos a charlar de un tema muy, muy importante, ¿no? Sí, muy actual, muy actual. Bien, ataques de pánico es lo que nos traes para hablar hoy. Bueno, coméntanos y vos empezás a contarnos de qué se trata. Así cuando me convocaron y el tema que surgió fue el de ataques de pánico, yo pensé, en esto que te decía, ¿no? Del tema tan actual. Si bien en 1895 ya Freud hablaba de crisis de angustia, donde la sintomatología es más o menos parecida al del ataque de pánico, en aquel momento se llamaba crisis de angustia y actualmente se le ha puesto ataque de pánico, o sea que se han modificado las denominaciones, pero la sintomatología, el padecer, el sufrimiento es exactamente el mismo. Ha sido un tema de interés de psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, poetas, escritores, o sea, es un tema bastante importante dentro de lo que es la salud psíquica o la salud mental, son esas situaciones de ansiedad o de angustia que realmente desbordan y generan un montón de sintomatología física. El ahogo, la falta de aire, la taquicardia, la transpiración. ¿Cómo diferenciar si es que estoy asustado, tengo miedo por algo o estoy realmente en presencia de un ataque de pánico? Porque, si no, todo es diagnosticado como ataque de pánico y, claramente, y no es así. La verdad es que frente a una situación particular de estrés, sea desde una cosa más significativa como puede ser una entrevista de trabajo donde uno se está jugando el futuro o el porvenir laboral, hasta cruzar una vía o cruzar una avenida, el cuerpo y todo el sistema se organiza frente a esa situación de estrés para tener una reacción o rendir un examen, tener una reacción un poco más acelerada, un poco más activa, un poco más concentrada, ¿no? Pero si esta situación se convierte en la forma de enfrentar todas las situaciones de la vida, es como que el aparato psíquico queda desbordado. Entonces, esa posibilidad de discriminar frente a qué cosas yo tengo que activar todo un sistema de mayor estrés, de mayor exigencia, de mayor presión, y en cuáles situaciones no, porque no valen la pena, sería como la clave para poder realmente diferenciarlo. Si toda mi vida cotidiana, el aquí y ahora de todos mis momentos, se convierten en activar esta situación de tal magnitud, el aparato psíquico queda desbordado y claramente necesita una descarga. Y el ataque de pánico es una de las formas de descarga. El ataque de pánico, una crisis de llanto, un atracón alimentario, pueden ser todas situaciones de descarga de ese montante de ansiedad que me ha superado. Hay un ejemplo por ahí muy gráfico para entenderlo, que circula bastante en las redes, lo recuerdo y lo volvemos a traer a la situación actual, que es como llevar en una bandeja varias tazas de café. Entonces, ¿cuántas tazas de café yo puedo llevar sin desestabilizarme? Claro. Sin que se me desestabilice la bandeja. Eso es lo que yo tengo que saber. Mi propia cantidad de tazas de café que yo puedo llevar en mi propia bandeja sin generar un desparramo de tazas de café, un desborde, un descontrol. Me parece así como muy gráfico y muy doméstico. Totalmente, el ejemplo, pero es como una manera para que uno pueda ir como autoconociéndose y autosabiendo dónde está el propio límite de las situaciones de presión, de exigencia y de estrés al que está
dispuesto a enfrentar, a abordar. Perfecto, Sergio. Patricia, ¿cómo va? Buen día. Hola, Un gusto buen día, tenerte Sergio. aquí en la radio. Encantada. ¿Se han incrementado los pacientes? Digo, ¿qué han notado ustedes y qué dice la estadística? Digo, si cada vez hay más personas que sufren ataques de pánico, que estamos escuchando netamente con Omar Riera. Digo, ¿se ha incrementado esta tensión o hay una demanda? Digo, ¿ustedes han notado eso? Sí, justo mira, es interesante la pregunta porque ayer justo en una charla académica hablábamos de esto y no sabemos si es que la cantidad de pacientes se ha aumentado o todas estas cosas, o los niveles de exigencia culturales que vamos viviendo, Sí. económicos, sociales, Sí. etcétera, etcétera, son cada vez mayor, o hay una mayor sensibilidad. O sea, Bien. como una vulnerabilidad o una menor fortaleza para sostener, Sí. o ambas cosas al mismo tiempo. Ujú. Entonces dice, ¿ha aumentado? Y sí, ¿y por qué? Y puede ser una sumatoria de estas situaciones que vamos teniendo que enfrentar. Una mayor sensibilidad en las constituciones de los aparatos psíquicos, Ajá. en la subjetividad. Si quieren, en otro momento podemos por ahí meternos en este tema. Las generaciones de cristal, estas nuevas generaciones con otro nivel de tolerancia, la frustración, etcétera, etcétera. Sí. Y por el otro lado, que bueno, la situación social en general en el mundo y en particular en Argentina. Bien, las juventudes también sufren ataques de pánico. Sí, por supuesto. Ujú. Sí. Porque eso también le pasa, ¿no? Y deben tener sus situaciones, por ahí de manera distinta, me imagino, pero también, ¿no? Sí. Para diferenciar el ataque de pánico, que esto es interesante, porque uno lo vive a cotidiano, lo puede vivir en el trabajo, lo puede vivir en compañeros de la facultad, e incluso en la calle misma, hay como dos ideas que se tienen que imponer para realmente pensar que estamos en una situación de pánico. El temor a volverse loco y el temor a morir. El que tiene un ataque de pánico realmente siente que se muere. Entiendo. Entonces no es lo mismo una situación de estrés, de miedo, de mucho susto exagerado a un ataque de pánico. Hay una diferencia importante psíquica, esa sería como la externa, y la interna tiene que ver con las pulsiones. El miedo, en general, está asociado a la pulsión de vida, entonces me moviliza a salir corriendo, me moviliza a hacer algo, me moviliza a buscar una solución o a buscar contención y abrigo en alguien. El ataque de pánico paraliza. Ujú. ¿Este incremento que usted dice es antes o post pandemia o no tiene nada que ver? También es muy interesante. Post pandemia se ha generado un incremento de situaciones de ansiedad y de angustia en general. La pandemia fue una bisagra importante en los estados emocionales de todos. Ujú. Y bueno, el ataque de pánico y ahí las no crisis hay- alimentarias, o sea, No hay hay discriminación de edad, digamos. no hay discriminación de edad. Claro, tal cual. Bueno, ustedes ahí cumplieron un rol muy importante, una contención. Ni de edad, ni de etnia, ni de religión, ni de situación económica. Y una pregunta distinta, a los profesionales como usted, ¿cómo le fue? Hay, Porque nunca Es hablamos, interesante, tal vez. nunca hablamos del que recibe todo, ¿no? es interesante, Y lo tiene que sí. absorber. Hubo muchos textos escritos para acompañarnos, por lo menos desde la teoría, sobre cómo sobrellevar la situación, porque hay uno que es muy conocido, que fue escrito por una argentina, que fue traducido a un montón de idiomas, que fue escrito en otro momento, que se llamó Mundos Superpuestos. ¿Qué significa esto? Que tanto analista como paciente estaban conviviendo con el mismo escenario, con la misma preocupación, con el mismo miedo al contagio, al COVID, a las pérdidas, a los duelos, a las limitaciones y demás. Sí se pudo conservar los espacios de terapia gracias a la virtualidad y gracias a que se instaló mucho la posibilidad del trabajo online. Entonces eso hizo que pudiéramos conservar los espacios de acompañamiento, sobre todo para aquellos que vivieron situaciones de mucha pérdida. No solamente pérdida por muerte de familiares, de seres queridos, de conocidos, sino también pérdidas de trabajo, pérdida de rutinas, pérdidas de situaciones familiares. Las convivencias familiares fueron en algunos casos muy conflictivas. Ujú. Bueno, el solo hecho también de, en ese momento, de no poder salir, de gente que se sintió asfixiada, porque le dijeron, miren, de ahora en más no El se puede encierro. salir.
no se puede compartir, se termina un poco esta cuestión de vida social, digo que me parece que por ahí también, ¿no? Pudo haber sido un factor predominante, ¿no? Y puede ser que se establezca una correspondencia con situaciones de encierro interno, ¿no? Que este encierro externo repercute o tiene una correspondencia con alguna sensación de asfixia o de encierro en situaciones de pareja, laborales, que bueno... hay ejemplos, por ejemplo, que puede ser por ahí muy utilizado, ¿no? O por ahí le pasa a personas que dicen, tengo pánico a volar, no me subo a un avión, pero ni porque me paguen 5.000 millones de dólares. Pero, digo, ese es un ejemplo que se utiliza mucho. Digo, ¿qué pasa con esas personas, no? Pero en realidad es eso, que un poco lo que explicaba Patricia, ¿no? Lo que explicaba usted, que es ese miedo a sentir que nos vamos a morir, ¿no? Y que están ahí desesperados. Esas dos ideas son realmente el correlato de la situación de pánico. El miedo a volverse loco y el miedo a morir. De allí la palabra de por qué se llama ataque de pánico. En realidad tiene una explicación de la mitología griega, sí, donde el dios Pan, que era seguidor de Dionisio, es castigado por ser hijo extramatrimonial de Zeus. Zeus tuvo muchos hijos extramatrimoniales, entre ellos Pan, y el castigo que se le da es ser portador de la locura. O sea que ya los griegos consideraban que estar loco no era nada bueno, que era algo malo. Él es castigado con eso, como era seguidor de Dionisio, y Dionisio es el rey del vino, sí, embriagaba, se emborrachaban, se desinhibían y desparramaba locura por las aldeas en persecuciones, en violencia, en atracos, en robos. De allí la gente corría desesperada porque llegaba el dios Pan. De allí, pánico. El pánico, exactamente. Y ahora pensando en el camino de resolver... Esto que decías de la locura. Claro. Claramente, sí, de eso de sentir que uno pasa por esa situación. Pensando en el camino de resolverlo, porque obviamente no es algo que de un día para el otro se puede solucionar, o decir, bueno, no, cálmate y se te va a pasar como muchos te dicen, sino pensando en que hay un camino para resolverlo. ¿Cómo debería ser? El camino de resolverlo tiene que ver con una situación de poder hacer la introspección, ¿no? El conocimiento de cuántas tazas de café yo estoy en condiciones de llevar. Y de solo enfrentarme a aquellas situaciones en las que realmente yo puedo ir sobrellevándolas. Si considero que esas son muy limitadas las situaciones, puedo buscar ayuda terapéutica para ir conociendo un poco más, ir descubriendo y creando nuevas formas de poder sobrellevar las cosas a las que yo me tenga que enfrentar. En el mientras tanto de hacer ese proceso, porque ya sabemos que los procesos analíticos y terapéuticos llevan su tiempo, siempre existe la posibilidad, sin temor, de la consulta psiquiátrica y el recurso farmacológico, que generan la calma, la tranquilidad y las posibilidades de no perder el pensamiento. En el mientras tanto se genera el proceso terapéutico. ¿Y la familia cómo debe actuar ante esos casos? La familia, fundamentalmente el entorno, familia, amigos, compañeros de trabajo y demás, en ayudar a salir de la situación de ahogo en una mejor evaluación de la realidad. Porque en general son miedos que funcionan desde lo irracional, que no tienen mucha justificación y mucho... Bien. Tal cual. Patricia, en el final pregunto, digo, ¿dónde le encontré? Digo, obviamente que ante esta situación hay que pedir ayuda, pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, porque además si seguimos y continuamos, hay situaciones que, bueno, por ahí hasta hay situaciones muy difíciles y muy dolorosas, porque ya entramos a hablar de una situación extrema y podemos llegar a situaciones de suicidio y de cuestiones que son muy difíciles, que por ahí dicen, no hay que hablarlas. Pero tenemos que hablarlas, tenemos que plantear. Nosotros creo que cumplimos un rol importante desde la comunicación y ustedes otro tanto más, muchísimo más. Entonces, digo que me parece que es importante esto que hemos generado hoy. Y lo primero es pedir ayuda, ¿no? Y con un profesional. Y en tu caso, Patricia, ¿dónde te encontramos? Bueno, tienen mi teléfono, siempre está a disposición, ustedes lo tienen y lo pueden transferir y comunicarlo. Pero me parece interesante en esto que decís y en lo que preguntaba recién él respecto de qué función cumple la familia, qué función cumple el entorno, es la búsqueda de salir de ese estado de desesperación. Porque ese estado de desesperación es el que a veces lleva a actuar y a hacer alguna cosa que luego, bueno, sea bastante complicado el reversible.
Claro, tal cual. Claramente. Bueno, o Sí, esto que la decía yo, que desesperación. planteo esto, ¿no? De situaciones o decisiones Sí. extremas, ¿no? Sí, Entonces, digo, hay transmitirlo que para saber qué poder pasa. permitir que otro se acerque a tranquilizar o a poder reflexionar más racionalmente sobre los hechos. Claramente, bueno, mira, hace unos días justamente sucedía eso y una de las chicas me decía, mira, yo tengo muchísimo miedo a las arañas, yo me largo a llorar, grito y me quedo congelada arriba de una silla horas y me baja la presión. Entonces el saber conocer, porque ella dice, bueno, y se acercó otra de las chicas y dijo, ah, ella vio esa araña, por eso está así. Entonces pudieron alejarla del lugar, acompañarla, poder ayudar. Todas esas cuestiones de saber atender también al otro, de conocer qué es lo que le asusta, qué es lo que le da, le provoca ese ataque de pánico, es súper importante para poder acompañar también desde ese lugar y reconocer que quizás lo que a nosotros no nos genera eso, porque también tiene que ver con eso, reconocer que al otro también le puede hacer daño, que al otro lo puede sufrir, que al otro le puede asustar y le puede generar un ataque de pánico. Sí, es interesante esto que decís porque esa es una de las diferencias importantes. En el miedo uno tiene como focalizado el objeto, las arañas, la multitud, determinada situación. En el pánico, el miedo es el pánico. Claro. El miedo en el pánico es la misma instancia de pánico. Toda la sintomatología que se genera no está focalizada en un objeto que yo lo puedo alejar o acercar, Claro. o cubrirme o protegerme o evitarlo. En el pánico, el temor realmente es toda la sintomatología que trae el pánico. Entonces es muy difícil. ¿Cómo me alejo de algo que tengo metido adentro? Claramente, la contención entonces es sumamente Importante. Sumamente importante y saber reconocer también esas situaciones y poder identificarlo en el otro. Tal cual. Perfecto, bueno Patri, muchísimas gracias por tu Por compañía, favor, te vamos a un esperar gusto. seguramente en los días siguientes para seguir tratando mucho sobre la salud mental, un tema súper importante como nos planteabas al principio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, licenciada. bien, el Patricia paso. Marcos, ¿seguimos? Sí, sigamos por favor. Dale. Presenta las noticias. Musimundo, tu mundo más fácil. Coca-Cola, disfruta